que tal vez nosotros pudiéramos ser un poco ajenos a este tema en cuanto a abuso de drogas. Sin embargo, les comento que en los últimos años, tal vez hemos de mencionar en los últimos 15 años, este tipo de drogas han cobrado mucho auge y mucha importancia en cuanto a problemas de salud acá en Guatemala. En países en vías de desarrollo, tal vez ellos vieron más problemas en los años 90 y en los años, o a principios de los años 2000, donde se empezó a comercializar, a circular un poco más de estas drogas. Sin embargo, en nuestro caso, como les vuelvo a repetir, fue hasta hace 15 años que empezamos a ver problemas relacionados a el consumo o uso de este tipo de drogas que vamos a ver el día de hoy. Es muy importante mencionar que el consumo de estas drogas va a causar básicamente un estado de euforia y también va a alterar muchas veces la percepción. También es importante mencionar que la exposición repetitiva de estas drogas va a generar cambios adaptativos generalizados en el cerebro que pues de cierta forma van a ser de forma de formar complicaciones o van a hacer que el paciente pueda tener problemas posteriormente que pueden ser dañinos para el resto de su vida. Como consecuencia de esto, es muy importante mencionar también que el uso de drogas va a convertirse en algo compulsivo, en lo cual nos orienta a que puede crearse adicción y que por lo tanto las personas o los pacientes que hacen consumo de drogas pueden llegar a un momento en el cual su energía o su diario vivir se canaliza en obtener estas drogas para su administración. También es muy importante mencionar que existen dos tipos o dos términos que se utilizan en cuanto a abuso de drogas. Uno es la dependencia como tal y la otra es la adicción. Inicialmente se hablaba de una dependencia física, que es lo que se denomina ahora realmente como dependencia, y anteriormente se hablaba de una dependencia psicológica, pero ahora lo entendemos nosotros como una adicción. Básicamente la dependencia física son todas las manifestaciones clínicas que se pudieran tener o todos los aspectos o manifestaciones somáticas que se pudieran tener por el uso o el abuso de estas drogas, mientras que la adicción van a ser todos aquellos problemas psicosociales que se pudieran tener en relación al abuso de estas drogas. Como les vuelvo a repetir, todas estas drogas que son adictivas tienen la capacidad de inducir fuertes sentimientos de euforia y de recompensa, que es algo que busca la persona que hace uso de estas drogas, de tal forma tener este sentimiento que le permite de cierta forma sentir bienestar, ya sea en un periodo determinado, y ahí la razón por la cual necesitan repetir la dosis para vivir nuevamente esta experiencia que están teniendo con el uso constante de estas drogas. Muy importante también mencionar que la exposición repetitiva de muchas de estas drogas va a inducir tolerancia. ¿Qué significa esto? De que en ocasiones la misma dosis que se utiliza en determinado momento no va a ser suficiente, lo cual conlleva a que estos pacientes o estas personas tengan la necesidad de aumentar la dosis o de adquirir mayor cantidad de droga para, por lo tanto, garantizar que el efecto que están buscando se mantenga. Esto, pues obviamente, recordemos que va a generar muchos problemas porque va a aumentar la probabilidad de efectos adversos, entre muchas cosas. También va a afectar económicamente a la persona que está haciendo uso de estas drogas porque muchas de estas drogas requieren un precio, el cual pues obviamente la persona que las está consumiendo tiene que tener presente, y al aumentar la dosis va a querer obviamente un mayor volumen, lo cual va a representar un costo que a largo plazo va a afectar pues obviamente también su economía. El problema es cuando pues una persona por alguna razón, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, deja de consumir determinada droga. Sabemos de que puede cursar con un signo o síndrome de abstinencia, que dependiendo de qué droga estoy hablando, son las manifestaciones que se pudieran esperar al omitir o suspender la droga, como les vuelvo a repetir, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria.
Entonces, por lo tanto, se habla de que debe de darse muy bien o explicarse de mejor forma cuál es la diferencia entre dependencia y adicción. Entonces, sabemos que la adicción consiste en el uso compulsivo y recidivante de las drogas, a pesar de que se sabe y se conoce que tienen consecuencias negativas y que a veces pueden ser desencadenadas por los deseos que ocurren en respuestas a señales contextuales. ¿Qué significa esto? Que usualmente las personas o los pacientes que hacen consumo de estas drogas entran en una adicción como respuesta a el contexto en el cual están viviendo o sobreviviendo, y que de hecho esto es un fundamento muy importante que se debe considerar al momento de ayudar a una persona en el proceso de dejar una adicción o abandonar una adicción. Se ha mencionado de hecho de que las personas que desean dejar el consumo de estas drogas, lo ideal sería cambiar su contexto, retirarse de los lugares que usualmente se conocen que pueden provocar una recaída o que pueden provocar que reinicie el uso de estas drogas, porque se conoce de que muchas veces el fundamento del uso de estas drogas es por el contexto en el cual están viviendo. Recordamos también de que muchos de estos pacientes o de estas personas hacen uso de estas drogas en un intento de querer olvidar momentáneamente o temporalmente las situaciones adversas o los problemas que están sobreviviendo. Y de cierta forma, el efecto que pudieran tener todas estas drogas es hacerles pues vivir experiencias que no son presentes o que no son reales en su vida, y que de cierta forma, por lo tanto, le hacen olvidar el problema o la adversidad que están viviendo como tal. De hecho, se ha mencionado que estas personas entran en un círculo vicioso porque pues obviamente el mismo consumo y abuso de drogas les lleva a tener más complicaciones o más problemas, como les he mencionado, de no tener dinero disponible, por ejemplo, priorizar en comprar drogas y no tener alimentos para consumo, o no tener vivienda como tal, o inclusive dejar de tener dinero para apoyar o sostener a su familia o a sus familiares, y de esto de cierta forma genera otros problemas que van a agravar el contexto de este paciente, lo cual va a hacer que busquen más frecuentemente el tener que administrar o hacer uso de este tipo de drogas. Recordemos que la dependencia siempre va a ocurrir cuando existe una exposición crónica de alguna de estas drogas. Sin embargo, es muy importante mencionar que solo un pequeño porcentaje de sujetos va a desarrollar un hábito y va a perder el control y se puede volver adicto. Existen factores hereditarios, como vamos a ver a continuación, que pudieran favorecer a que una persona con una pequeña dosis o con dosis muy pocas de una droga tengan la probabilidad de convertirse en personas adictas. También existe la probabilidad de que, dependiendo del uso de droga que está haciendo uso o que se está administrando, como vamos a ver a continuación, también va a depender de qué tipo de droga se esté hablando, el riesgo o la probabilidad de que una persona se pueda volver adicta a esa droga. Tanto es esto de que inclusive en algunos países desarrollados se han creado tablas como los que vamos a ver en las siguientes diapositivas, en las cuales las personas consultan qué drogas pudieran hacer consumo para evitar el riesgo de adicción y la probabilidad entonces de tener problemas a largo plazo. Bueno, muy importante mencionar que todas las drogas que son adictivas, porque también sabemos que hay drogas que no son adictivas, básicamente lo que van a provocar es un aumento en el nivel de la dopamina. Y específicamente se ha visto de que el sistema mesolímbico de la dopamina es el principal objetivo de estas drogas que logran provocar adicción. Este sistema se origina en el área ventral tegmental, que es una pequeña estructura en la punta del tronco encefálico y que se proyecta hacia el núcleo accumbens, la amígdala del hipocampo y la corteza prefrontal. La mayoría de las neuronas de proyección de esta área ventral tegmental son neuronas productoras de dopamina, y que, como les digo, es lo que va a favorecer a que entonces se pueda brindar la adicción como tal.
Para entender un poco más sobre el sistema mesolímbico, vamos a ver un video, así que necesito que pongan atención para que entendamos de mejor forma este sistema. ¿Ok? Welcome to 2-Minute Neuroscience, where I simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss the ventral tegmental area. The ventral tegmental area, or VTA, is found in the midbrain, situated next to the substantia nigra. Although the VTA contains several types of neurons, it is primarily characterized by its large population of dopamine neurons. It is one of the two major dopaminergic areas in the brain, the other being the substantia nigra. VTA dopamine neurons travel from the VTA to other areas of the brain in several major pathways. Two of the most prominent pathways are the mesocortical and mesolimbic pathways. The mesocortical pathway projects from the VTA to widespread areas of the cerebral cortex, including the prefrontal, orbitofrontal, and cingulate cortices, as well as sensory and motor cortices. The mesocortical projections are very diverse, and the pathway is involved in a wide range of functions, including motivation, emotion, and executive functions. The mesolimbic pathway projects from the VTA to several limbic structures. The largest projection of this pathway is to the nucleus accumbens, but other projections stretch to areas like the amygdala as well. The mesolimbic pathway also has diverse functions, but it is most frequently associated with the reward system, as dopamine signaling along the mesolimbic pathway is considered to be important to the processing of rewarding experiences. When someone uses an addictive drug, for example, dopamine neurons in the VTA are activated. These neurons project to the nucleus accumbens via the mesolimbic pathway, and their activation causes dopamine levels in the nucleus accumbens to rise. The effects of these increased dopamine levels are still not fully understood, but they may be involved with encoding memories about rewarding experiences and attributing importance to environmental stimuli that are associated with the reward. Welcome to... Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, la presencia de dopamina en estas áreas que genera experiencias gratificantes es lo que va a llevar a que las personas o los pacientes que hacen consumo de este tipo de drogas que son adictivas, entonces busquen de cierta forma volver a experimentar esta experiencia gratificante. ¿Qué pasa? Pues obviamente estas neuronas que se encuentran en el área ventral tegmental van a disparar pues obviamente ráfagas de dopamina donde se liberan pues grandes cantidades de dopamina. Y pues obviamente se ha visto de que al utilizar estas drogas se va a aumentar el disparo o la posibilidad de más dopamina, lo cual va a favorecer a que las personas tengan esta experiencia gratificante y este fenómeno de recompensa, lo cual va a hacer que pues la persona o el paciente sí busquen hacer consumo de estas drogas para vivir esta experiencia gratificante. Ojo, muy importante. Todas las drogas que son adictivas van a activar este sistema mesolímbico de dopamina. Las que no son adictivas no van a tener ningún efecto sobre este sistema mesolímbico y no van a generar dopamina específicamente en esta área ventral tegmental. Entonces es un punto muy importante para entender la diferencia entre aquellas drogas que sí son adictivas y las cuales no son adictivas como tal. Bueno. Una hipótesis atractiva en cuanto a la dopamina mesolímbica se menciona que codifica la diferencia entre la recompensa esperada y la real y por lo tanto esto va a constituir una fuerte señal de aprendizaje. Esto de cierta forma, como hemos mencionado, va a generar que la persona o el paciente de cierta forma aprenda a que a raíz del uso de esas drogas va a tener una experiencia gratificante, lo cual entonces va a quedar como de memoria y por lo tanto el paciente va a hacer búsqueda de esta experiencia de tal forma de que no se pierda y que por lo tanto si inclusive hay tolerancia, se tenga que aumentar la dosis para volver a vivir esta experiencia. Se conocen 3 tipos de drogas que pueden favorecer a este aumento de dopamina específicamente en este sistema mesolímbico y estos se dividen en 3 grupos o 3 clases. Tenemos la clase 1 donde están incluidos los opiáceos. Se une específicamente a receptores acoplados a la proteína G,
Tenemos la clase 2, donde están incluidas las benzodiazepinas, que básicamente esto lo que hacen es que interactúan con receptores ionotrópicos o canales iónicos. Recuérdense que la diferencia del primer grupo con el segundo grupo es que básicamente al existir receptores ionotrópicos va a permitir la entrada y salida de sustancias que van a favorecer, por lo tanto, a que se dé esta liberación de dopamina. A diferencia del primer grupo, recuérdense que aquí no hay interacción directa con receptores que abran o cierren el paso de sustancias, sino que básicamente acá lo que debe ocurrir con este primer grupo es que debe de darse la comunicación por segundo mensajero, específicamente por receptores acoplados a la proteína G, que van a generar entonces, por lo tanto, la acción de forma a distancia de donde está ocurriendo la interacción inicial. Y el tercer grupo, donde está incluida la cocaína, básicamente estos van dirigidos al transportador de la dopamina como tal. Bueno, la clasificación, por lo tanto, entonces, de estos medicamentos o drogas de abuso, como ya hemos mencionado, está el primer grupo, donde se incluyen los opiáceos, los cannabinoides, el ácido gamma hidroxibutírico, el LSD, y también están dentro de estos los fármacos que se unen a receptores ionotrópicos, donde están incluidas la nicotina, el alcohol, las benzodiazepinas, la ketamina, que es más conocida, y por último el tercer grupo, que son los fármacos que se unen a los transportadores de aminas biogénicas. Específicamente acá se encuentra cocaína, anfetamina y éxtasis. Si ustedes pueden ver, acá está los puntos especiales o específicos donde tienen acción cada uno de estos medicamentos o drogas. Sin embargo, vean de cierta forma de que estos, como hemos mencionado, van a ser receptores que van a actuar en segunda señalización porque están acoplados a proteínas G, específicamente al transducir señales transmembrana. Y si se dan cuenta, en el segundo grupo, como les he mencionado, sí van a tener acción directa sobre receptores que van a favorecer la entrada de sustancias o van a cerrar la entrada de sustancias, en los cuales incluye, por ejemplo, los receptores nicotínicos, el GABA, el NMDA específicamente. Y por último, como ya hemos mencionado, van a actuar los medicamentos o fármacos en el transporte, específicamente ya sea de dopamina o de otros como la norepinefrina, dependiendo del fármaco o la droga que se esté hablando. Esta tabla es muy importante también porque aquí les explica el riesgo y probabilidad de adicción de todos estos medicamentos o drogas. Si ustedes pueden darse cuenta, lo que es el LSD y lo que es la ketamina son los que tienen menos riesgo de provocar adicción como tal. A diferencia de estos, entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la cocaína y todos sus derivados, la anfetamina también, que son drogas que sí tienen alto riesgo, entonces, por lo tanto, de provocar adicción. Como les mencionaba inicialmente, va a depender de la susceptibilidad propia de cada persona o de cada paciente y también de la probabilidad de crear adicción que está marcada en esta tabla, el riesgo que puede tener una persona, por lo tanto, de caer en adicción dependiendo de la droga que está haciendo consumo. Bueno, entonces es muy importante mencionar de que los receptores acoplados a las proteínas G de la familia básicamente G10 inhiben las neuronas a través de la hiperpolarización postsináptica y también por la regulación presináptica de la liberación del transmisor. Y también recordemos que están los tres mecanismos celulares distintos para aumentar los niveles de dopamina, que es lo que se busca o que provocan estas drogas adictivas. Entonces, primero es una estimulación directa de las neuronas de la dopamina, como es el caso de la nicotina. El segundo mecanismo es la interferencia con la reabsorción de la dopamina o la promoción de la liberación no vesicular, como es el caso de las anfetaminas. Y el tercer mecanismo es indirecto, ya que por los fármacos que inhiben las neuronas del ácido gamma aminobutírico, es decir, el GABA, que actúan como inhibidores locales entre las neuronas, se va a garantizar que se dé, por lo tanto, este aumento de los niveles de dopamina.
A continuación vamos a ver detalladamente cada uno de estos para que tengamos una mejor comprensión, por lo tanto, de cómo es que ocurre este mecanismo en el cual se da un aumento de dopamina, que es lo que se encuentra en estas drogas que son adictivas. Entonces vamos a ver un siguiente video, vamos a poner atención. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social. Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina del área tegmental ventral, el ATV del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal. Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, ésta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que éstas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro entonces ahora cómo es que se da este fenómeno de recompensa. Vamos a seguir con la clase. Bueno, muy importante mencionar que la adicción se caracteriza por una motivación para obtener y usar los medicamentos o las drogas a pesar de las consecuencias negativas. Con el tiempo, pues las personas que se convierten en adictivas hacen de que el consumo de drogas sea de forma compulsiva.
tanto como les mencionaba, de que canalizan su energía y todos sus recursos para obtener el acceso o poder hacer el consumo de estas drogas. Problema, como hemos mencionado y hemos sido muy enfáticos, es que puede provocar tolerancia, lo cual va a conllevar que la persona tenga la necesidad de aumentar las dosis de estas drogas para por lo menos garantizar que se está dando ese efecto gratificante que se busca con el consumo de estas drogas. El problema central es básicamente al retiro de este tipo de drogas, que pues sabemos que puede provocar que se dé un síndrome de abstinencia y que sabemos de que existe un alto riesgo de poder tener recaídas secundario, es decir, a dejar de hacer consumo de drogas y tener un evento que logre que esta persona vuelva o nuevamente a hacer consumo de estas drogas de abuso. Recordemos de que estas recaídas pueden desencadenarse por 3 condiciones, ya sea porque la persona está teniendo reexposición a la droga adictiva, es decir, que alguien se la vuelve a ofrecer, o por alguna condición tiene acceso nuevamente a esta droga de abuso, entonces la persona puede recaer. Otro de los contextos es tener mucho estrés o condiciones de estrés o condiciones que le hacen sentirse preocupada o preocupado o necesidad de olvidar la situación que está experimentando, van nuevamente a hacer de que esa persona tenga la necesidad de hacer consumo de este tipo de drogas. Y por último, que el contexto recuerde el uso previo de las drogas. Es decir, por eso es muy importante que las personas que quieren de forma voluntaria dejar de hacer consumo de estas drogas adictivas deben, muy importante, cambiar el contexto. Y con esto se refiere al hecho de que, por ejemplo, tenga amistades o personas que de cierta forma le estén ofreciendo esta droga o que estén teniendo estilos de vida que no sean saludables y que al contrario le estén provocando problemas o que esté teniendo muchos problemas económicos, etcétera. Todos estos contextos pues obviamente van a favorecer que una persona pueda tener recaídas o inicie nuevamente el consumo de drogas. Recordemos de que a diferencia de las recompensas naturales como acabamos de ver en el video, las drogas adictivas van a continuar aumentando la dopamina incluso cuando se espera una recompensa. Y la anulación de la señal de error en la predicción logra de forma eventual ser responsable de la usurpación de los procesos de la memoria debido a las drogas adictivas, que es lo que acabamos de ver en el video. Es decir, la persona va a buscar de cierta forma garantizar este efecto de recompensa o este efecto gratificante y que se pierde el uso o el mecanismo rutinario normal de recompensa que es utilizado para la sobrevivencia normal o rutinaria de las personas en general. También es muy importante mencionar que la participación de los sistemas de aprendizaje y memoria en adicción también es sugerida por el contexto. Como les vuelvo a repetir, la persona usualmente que permanece en el contexto que lo está generando o le está llevando a hacer consumo de drogas, toda vez no haga cambio de contexto, va a tener mayor riesgo de poder seguir consumiendo la droga o de hecho si abandonó de forma voluntaria la droga, tener la necesidad nuevamente de reiniciar con la misma. Como les mencionaba, también existen diferencias individuales relacionadas al consumo de sustancias y entre estos se ha mencionado de que pueden existir factores genéticos, hereditarios que van a favorecer a que una persona tenga más probabilidad de poder ser adictiva que otra. Y también va a depender mucho del tipo de droga que tenga probabilidad de forma hereditaria de poder crear adicción. Como les menciona, realmente los cannabinoides tienen una riesgo bastante bajo en comparación a la cocaína, de que sabemos de que sí tiene un riesgo bastante elevado de poder provocar adicción en una persona o algún paciente. Les comento que existen drogas de abuso que no provocan adicción. Estas básicamente, como les mencionaba, no van a tener ningún proceso a nivel límbico, mesolímbico, es decir, no van a ser responsables de la producción o el mantenimiento de recargas en ráfagas de dopamina.
Sin embargo, lo que sí se ha mencionado es que estas básicamente lo que van a hacer es que van a utilizar más que todo circuitos corticales y talámicos. Entre estos se incluyen lo que son los alucinógenos como el LSD y también se incluyen anestésicos disociativos, específicamente la ketamina, que es, inclusive como acabamos de ver en la tabla, tienen un riesgo relativo de 1, es decir, tienen muy baja probabilidad de provocar adicción y por lo tanto por su riesgo relativo bastante bajo se consideran que son drogas que realmente no pueden provocar adicción como tal. Como les mencionaba, entre estas está la LSD, que básicamente lo que hace es activar el receptor de serotonina tipo 5-HT2A en la corteza prefrontal, mejorando la transmisión del glutamato en las neuronas piramidales. Estos efectos excitatorios aparentes provienen principalmente del tálamo, como hemos mencionado, y van a transmitir información sensorial de diversas modalidades. Por lo tanto, pueden generar un vínculo de percepción mejorada. Dentro de estos medicamentos también que no son adictivos, como les he mencionado, están los anestésicos disociativos. Entre estas está la ketamina y está la penicilina, que también se conoce como PCP o PCP, y que usualmente esto lo que provocan es la sensación de separación de la mente y del cuerpo, por eso es que se llaman disociativos. Estos sí a dosis altas pueden ser de problema, básicamente cuando se administran porque pueden provocar estupor y coma. Y a diferencia de lo que es el LSD, se ha visto que, por ejemplo, la ketamina lo que hace es que inhibe dependientemente el uso de receptores de glutamato del tipo NMDA y que a raíz de esto, pues obviamente va a favorecer a que no se dé tanto el efecto que se da con el resto de drogas que pueden ser de sí adictivas, que el efecto que tienen a nivel mesolímbico de la acumulación de dopamina. Por lo tanto, todas las drogas adictivas, como hemos mencionado, van a aumentar la concentración de dopamina, específicamente en la zona mesolímbica. Y les vuelvo a recordar que se clasifican en 3 grupos. El primer grupo va a contener a lo que son los opiáceos, los cannabinoides, el GHB y los alucinógenos. Esto recordemos que su efecto básicamente es a través de receptores tipo G10 acoplados a lo que son las proteínas. El segundo grupo va a incluir lo que es la nicotina, el alcohol, las benzodiazepinas y también anestésicos disociativos y algunos inhalantes. Y estos básicamente van a interactuar con receptores ionotrópicos o canales iónicos. Y el último grupo va a incluir cocaína, anfetaminas y éxtasis. Y recordemos que estos básicamente lo que van a hacer es que se van a unir a los transportadores de las monoaminas, favoreciendo por lo tanto que se garantice el efecto o la presencia de dopamina en la sinapsis neurológica. Hablando específicamente de cada uno de estos, recordemos que los opiáceos, que son incluidos como drogas que actúan o activan a los receptores acoplados a G10, se ha mencionado que los opiáceos son los primeros medicamentos o drogas de abuso que se conocen. Todavía se encuentran entre algunos usos comunes no médicos y se utilizan de cierta forma, de venta no prescrita, sobre todo en algunas zonas donde no está bien controlado la venta de medicamentos. Los opiáceos comprenden una familia de agonistas endógenos y exógenos en 3 receptores acoplados a la proteína G. Entre estos se encuentran los receptores tipo mu o los kappa y delta. Y se ha mencionado que aunque los 3 receptores se unen a la proteína G inhibitoria, tienen efectos diversos. Por lo tanto, se tiene que saber qué tipo de receptor se está hablando para el efecto que se está obteniendo. Es el caso del área ventral tegmental, donde los receptores opiáceos tipo mu se expresan de forma selectiva en las neuronas GABA, mientras que los receptores tipo kappa se expresan e inhiben las neuronas dopamínicas. Por lo tanto, entonces se podría explicar de que los agonistas opiáceos mu causan euforia, mientras que los agonistas kappa inducen a lo que es la disforia. Por lo tanto, por eso les vuelvo a repetir, va a depender mucho del tipo de receptor que se está hablando
el efecto que se va a tener, porque sí van a tener un efecto distinto y de hecho dependiendo del área donde se encuentran estos receptores como tal. Los opiáceos más frecuentes utilizados son la morfina, que es uno de los medicamentos más conocidos. También acá se incluye lo que es la heroína, la codeína y la oxicodona. También se incluye lo que es la meperidina, que es uno de los medicamentos que se hace uso también en los hospitales. Y este medicamento, al igual que la ketamina, se ha visto que es uno de los medicamentos que usualmente los anestesiólogos tienen acceso y que pues pueden empezar su uso de forma adictiva, de tal forma que puede representar un problema para estas personas, especialmente para los anestesiólogos que tienen acceso muy libremente a este tipo de medicamentos. Todas estas drogas, es decir, los opiáceos, tienen la probabilidad de crear o inducir tolerancia bastante fuerte y también dependencia. Por eso es que se ha visto de que las personas que tienen acceso a estos medicamentos van a tener una adicción bastante considerable frente a estos medicamentos y por lo tanto pueden generar un problema bastante grave de salud. ¿Qué produce el síndrome de abstinencia? Es decir, dejar de hacer consumo de este tipo de drogas. Puede ser muy grave, va a incluir disforia intensa, puede incluir también náusea, vómitos, dolores musculares, lagrimeo, rinorrea, midriasis, piloerección, sudoración, diarrea, bostezos y fiebre. Sin embargo, se ha visto de que usualmente esto es en personas que han hecho un consumo crónico de este tipo de drogas y que también han tenido necesidad de aumentar la dosis, porque las personas que por lo general han recibido dosis terapéuticas, inclusive para analgesia, muy rara vez van a producir adicción o síndrome de abstinencia. Sin embargo, para aquellos que sí lo hacen de forma crónica o de forma recreativa o como abuso como tal, sí van a tener la probabilidad de provocar adicción y por lo tanto también la probabilidad de provocar síndrome de abstinencia. ¿Cómo es que se da el tratamiento? Básicamente cuando hay alguna sobredosis de estos tipos de opiáceos. Se ha mencionado de que se puede utilizar un antagonista, específicamente la naloxona, que va a revertir los efectos de una dosis inclusive de morfina o heroína y que el efecto es bastante rápido, inclusive en minutos. Y esto ha logrado de cierta forma en pacientes que llegan con esta condición a la emergencia, poder tener la probabilidad de administrar naloxona, que sí está disponible en los hospitales y de forma presente en las emergencias y se logra controlar de esta forma. Sin embargo, es muy importante hacer la distinción clínica de que se está dando una sobredosis por opiáceos. El tratamiento en cuanto a adicción, lo que va a incluir es el uso o la adición de un opiáceo también, pero que a diferencia de los que se hacen de forma adictiva, los opiáceos que se utilizan para el tratamiento de la adicción son opiáceos de acción prolongada. Entre estos se incluye lo que es la metadona, la buprenorfina y el sulfato de morfina, y que básicamente gradualmente van a ir sustituyendo el opiáceo de acción más breve, como es el caso de la heroína o de la morfina, y se utiliza este tipo de medicamentos. Entre estos, por ejemplo, se puede utilizar la metadona, que es el más conocido para este fin, y que de hecho se puede administrar por vía oral una vez al día. El tener la posibilidad de administrarlo por vía oral una vez al día es también una ventaja, más que todo en los centros de rehabilitación, donde se puede de esta forma observar si el paciente se está tomando el medicamento o no, ya que se puede asignar una hora específica en el día en el cual se da el medicamento y la persona que está cuidando a ese paciente puede observar si se está administrando o está consumiendo o ingiriendo de forma adecuada el medicamento. Existen otros medicamentos, estos van a tener una acción un poco más parcial, como es el caso de la buprenorfina y también lo que es, por ejemplo, el sulfato de morfina, que pueden tener también algunos otros efectos beneficiosos cuando se utilizan como parte del tratamiento de adicción por este tipo de drogas que están utilizando las personas o los pacientes.
Acá dentro de este grupo también de drogas que actúan específicamente o activan a los receptores acoplados a proteína G, se incluyen lo que son los cannabinoides. Existen endógenos, exógenos, pero básicamente los exógenos son los que nos dan problemas. Entre estos se incluyen lo que es la marihuana. Y recordemos que la marihuana, pues obviamente, usualmente se hace consumo a través de fumar el compuesto. Y esto va a contener diversas sustancias, ya sea orgánicas o inorgánicas, que van a ejercer un efecto farmacológico, pero entre estos se incluye lo que es la tetrahidrocannabinol o la famosa THC, y que esta es lo que va a provocar la desinhibición de las neuronas de dopamina, principalmente por la inhibición presináptica de las neuronas GABA en el área ventral tegmental. La semivía de este metabolito de sustancia que se obtiene a través de la marihuana es aproximadamente de 4 horas y usualmente se ha visto que los efectos empiezan a aparecer después de fumar en minutos y que puede alcanzar un máximo después de 1 a 2 horas como tal. ¿Qué efectos tienen estos? Pues básicamente van a provocar euforia y relajación. Muchos reportan el sensación de bienestar o sentimientos de bienestar, grandiosidad o percepción alterada del paso del tiempo. Muchos, de hecho, sí hacen mucho énfasis en la relajación que puede provocar. Pudiera también provocar algunos cambios perceptivos, especialmente distorsiones visuales, somnolencia, coordinación disminuida y deterioro de la memoria. Sin embargo, esto es un poco posterior. Usualmente lo que da es euforia y posteriormente relajación. Otro tipo de cannabinoides que se conoce está el hachís. No es lo mismo que la marihuana, son parecidos, pero no es lo mismo. A diferencia de la marihuana, este sí tiene más probabilidad de producir alucinaciones visuales, también despersonalización y episodios psicóticos que son más marcados que los que se hacen presente con la marihuana. Algunos efectos adicionales que pueden tener estas sustancias es aumento del apetito, son personas que quieren comer mucho, también van a tener náuseas, disminución de la presión intraocular, también va a tener cierto alivio del dolor crónico y de hecho al tener este alivio del dolor crónico, esto ha fundamentado la posibilidad de utilizar este tipo de drogas como parte de tratamiento en algunas personas. Es tal el caso de que deseo comentar de que, por ejemplo, en países desarrollados, sí existen, por ejemplo, la posibilidad de tener acceso a dosis bajas de marihuana, ya sea de forma en dulce, en chupete, en chicle o inclusive en forma de tabletas o de pastillas que van a favorecer a que se pueda dar un mejor control del dolor. Tal es el caso, les comento, por ejemplo, en hospitales donde hay pacientes con enfermedades terminales crónicas, se ha autorizado el uso de este tipo de marihuana, como les vuelvo a repetir, a dosis bajas, controladas, para aliviar de cierta forma el dolor y garantizar que tienen esta sensación de bienestar. También existen, como les digo, los famosos chupetes, que son dosis bastante controladas y bajas. Se utilizan más que todo en pacientes también que tienen enfermedades crónicas terminales, es donde se incluyen pacientes, por ejemplo, con enfermedades cancerígenas, que incluyen también pacientes pediátricos, en los cuales se puede dar pues estos chupetes que van a favorecer también a que no tengan tanto dolor para los procedimientos o los dolores que están produciendo el tumor o el cáncer que está produciendo la enfermedad como tal. Entonces, sin embargo, es muy importante mencionar de que esto no está autorizado en todas partes. Existen sí estados dentro de Estados Unidos, valga la redundancia, donde sí está autorizado el uso de estos medicamentos o de estas drogas, y también existen algunos otros países donde sí está autorizado el uso de esta droga como tal. Guatemala no, acá no está autorizado el uso de este tipo de droga. Sin embargo, sí les he de comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos sí existen varios hospitales donde se hace uso de forma autorizada este tipo de drogas. Bueno,
Recordemos que la exposición crónica a marihuana va a conducir también a la dependencia, se puede manifestar como un síndrome de abstinencia, sin embargo va a ser leve y de corta duración. Puede presentarse como una inquietud, una irritabilidad, agitación leve, insomnio, náuseas y calambres. Existe también un análogo de la marihuana que se conoce como dronabinol, que es un agonista cannabinoide. Y también existe otro análogo que se llama nabilona, que básicamente se reintrodujo en Estados Unidos para el tratamiento de la emesis inducida por quimioterapia. Como les vuelvo a repetir, son medicamentos que sí son controlados y que deben de ser autorizados para ser administrados y utilizados dependiendo del estado en el cual se está trabajando o el hospital en el que se está utilizando estos medicamentos. Bueno, pasando a otro medicamento, existen también lo que son los famosos GHB o los ácidos gamma hidroxibutírico. Básicamente estos tienen efectos sobre los receptores GABA-B, que son los únicos que van a tener el efecto mediado por este medicamento. Este medicamento se sintetizó por primera vez en 1960 y se introdujo como un anestésico general. Se ha mencionado entre estos también el oxibato de sodio, básicamente para tratar la narcolepsia, ya que, por ejemplo, el GHB disminuye la somnolencia diurna y los episodios de cataplexia a través de un mecanismo no relacionado con el sistema de recompensa. Entonces, este análogo de oxibato de sodio, que es análogo del GHB, sí tiene esta posibilidad y de hecho sí está autorizado para su uso controlado, que sí tiene que ser administrado dentro del hospital para que entonces se pueda observar el efecto que pueda tener en estos pacientes, pero básicamente se utiliza para tratar la narcolepsia como tal. También se ha mencionado de que antes de causar sedación y coma, el GHB puede causar euforia, también percepciones sensoriales mejoradas, también la sensación de cercanía social y amnesia, y por eso es que se le ha dado el nombre del grupo a los cuales está incluida esta droga como drogas de club. También se ha conocido como droga de éxtasis líquido, también como daño corporal grave o inclusive como droga de violación en una cita. Y de hecho les he de comentar que en los años 90 y en los años 2000 esta droga, por lo menos en países en vías, o mejor dicho en países desarrollados, dio mucho problema porque al estar presente y de ser expendido o vendido de forma casi que libre porque no había control de este tipo de drogas, se hacía mucho uso en lugares, en bares, y se utilizaba específicamente para administrarlo en bebidas alcohólicas que pasaban sin ningún problema porque no tiene ningún olor, no tiene ningún color. Entonces bien se podía administrar en bebidas y las personas obviamente caían bajo el efecto de esta droga, especialmente hombres a mujeres que querían pues tener intimidad con ciertas mujeres, entonces podían administrar esta droga. Entonces en algunos lugares todavía está disponible, obviamente es algo no legal, pero se tiene que tener mucho cuidado y recuérdense que por eso es muy importante cuidar las bebidas alcohólicas, especialmente en lugares, en discotecas o en lugares donde uno no conoce a las personas porque pudieran hacer uso o tener acceso a este tipo de drogas como tal. Este tipo de drogas, el GHB, se absorbe de forma muy rápida después de la ingestión, va a alcanzar una concentración máxima a los 20 a 30 minutos, que usualmente se da una dosis de ingestión de 10 a 20 miligramos por kilo y la semilla de eliminación es aproximadamente de 30 minutos. Otro tipo de medicamentos o de drogas que están relacionadas a la activación de los receptores acoplados a proteína G están las LSD, la mescalina y la psilocibina. Usualmente estas son drogas alucinógenas debido a su capacidad de alterar la conciencia, de modo que hay personas que detectan cosas que no están presentes. Provocan síntomas de percepción donde hay distorsión de la forma y el color. De hecho, les dejo esta imagen ahí en la diapositiva, que es lo que usualmente percibe la persona. Puede ver de forma borrosa o puede ver múltiples imágenes o inclusive ver como auras alrededor de las personas que están a su alrededor o inclusive ver
otros colores, estrellitas o muchas cosas, y que es lo que buscan muchas veces las personas que hacen consumo de estas drogas, tener esa experiencia, como les mencionaba, salir de su realidad y tener la sensación gratificante que les puede generar todo esto. También recordemos que puede provocar psicosis de forma de uso crónico, puede provocar despersonalización, alucinaciones, percepción distorsionada del tiempo. Las personas pueden creer que han vivido o han tenido experiencias de un par de horas, pero fue toda la noche, o al contrario, de que tuvieron experiencias toda la noche y fue nada más un par de horas. Entonces sí es una distorsión del tiempo bastante marcada. También pueden producir, por ejemplo, síntomas somáticos como mareos, náuseas, parestesias, inclusive visión borrosa, que es parte de lo que se puede tener con este tipo de drogas como el LSD, que es el prototipo de este grupo. Recordemos que los alucinógenos, que son estos como el LSD, que es el prototipo, estos, a diferencia del resto de drogas, no inducen ni dependencia ni adicción porque no utilizan el medio de dopamina a través del área mesolímbica, es decir, no utilizan el área ventral tegmental. Sin embargo, sí se ha visto de que la exposición repetitiva sí pudiera provocar tolerancia rápida, lo cual se define como taquifilaxia. Los alucinógenos sí pudieran ampliar la liberación del glutamato y amplían, mejor dicho, la liberación del glutamato, posiblemente a través de la entrada excitatoria a través de los receptores presinápticos de tipo 5HT2A, específicamente en el tálamo. Entonces, por eso es muy importante mencionar que estos sí no tienen actividad específicamente en el área mesolímbica y que por lo tanto no tienen la posibilidad de provocar adicción como tal. Hablando ya específicamente del LSD, el LSD puede estar presente en muchas formas. Les dejo ahí la imagen. Esta es una de las formas en las cuales se puede distribuir de forma ilegal en algunas discotecas. El LSD es un alcaloide de la ergotamina. Después de la síntesis, el papel secante o los cubos de azúcar que se utilizan se rocían con el líquido y se dejan secar y entonces están disponibles de esta forma. El LSD tiene efectos psicoactivos por general después de 30 minutos y estos efectos pueden durar hasta 6 a 12 horas. Como les digo, hay algunas personas que el efecto es durante toda la noche. Y pues obviamente es muy importante mencionar que las personas que hacen uso de estas drogas no van a tener una capacidad bastante limitada para emitir juicios racionales, lo cual puede comprometerlos y llevarlos a situaciones de peligro, porque pueden hacer muchas situaciones sin analizar de forma racional. Hay algunos que inclusive han tenido accidentes automovilísticos, hay otros que inclusive se ha mencionado que pueden conllevar a que la persona pueda tirarse de un edificio o que inclusive no perciban de cierta forma la distancia y pueden, como les digo, tener choques o llevarlos a tener situaciones o conductas de peligro. La dosis típica en los adultos o estas famosas tabletas o papeles secantes vienen con una dosis típica de 20 a 30 microgramos común. Recordemos que el principal objetivo del LSD, como los otros alucinógenos, es el receptor de serotonina 5HT2A, que no se les va a olvidar esto. Y este receptor se acopla a las proteínas G del tipo GQ y genera trifosfato inositol de forma secundaria, lo que va a llevar entonces a la liberación del calcio intracelular. Por lo tanto, su efecto a través de lo que son los receptores específicos de serotonina. Bueno, pasando a otro medicamento o droga. Están las drogas que tienen efectos a través de los receptores ionotrópicos. Entre estos incluye lo que es la nicotina. La nicotina, si ustedes se recuerdan, es un agonista selectivo del receptor de la acetilcolina de tipo nicotínico, que usualmente se activa por lo que es la acetilcolina. Recordemos que estos receptores son muy importantes en cuanto a procesos cognitivos. Y se ha visto de que, pues, por ejemplo, la nicotina va a tener un efecto gratificante que va a estar relacionado al área ventral tegmental, específicamente donde existen receptores que van a expresarse en las neuronas de la dopamina. Y entonces, cuando la nicotina excita estas neuronas de proyección, la dopamina se libera
en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, y así pues obviamente es como se da esta liberación de dopamina, lo cual ya sabemos que es típico de las drogas que sí son adictivas a nivel de lo que es el área mesolímbica. Recordemos que se pueden dar tratamientos para la adicción de nicotina, sin embargo, antes de mencionar los medicamentos, hago mucho énfasis de que la nicotina, tratarla como adicción, así como el resto de drogas, debe de incluir bastante apoyo psicológico y también por parte del psiquiatra para que se pueda obtener una mejor respuesta en cuanto al abandono de este tipo de adicciones. Recordemos de que básicamente se pueden utilizar parches o medicamentos tomados donde se da nicotina en formas de liberación lenta. Existen dos agonistas parciales también de los receptores de nicotina que contienen alfa 4 beta 2. Entre estas está la citicina de extracto vegetal y existe un derivado sintético que es la vareniciclina, que es el más conocido y que más se utiliza para estos fines. Básicamente estos dos agonistas lo que hacen es que ocupan el receptor de nicotina en las neuronas de la dopamina del área ventral tegmental y pues obviamente van a evitar que llegue la nicotina y haga su efecto que está provocando a este nivel. Sí se ha visto que el uso de vareniciclina puede afectar la capacidad de conducción y también ha llevado a algunos pacientes a tener la idea de suicidio. Entonces, como les vuelvo a repetir, también junto con el medicamento es importante el apoyo psicológico para la identificación de este tipo de problemas. También para el tratamiento de adicción de nicotina, como ustedes lo vieron en la clase de antidepresivos, está lo que es el bupropión, que está aprobado para la terapia de suspensión de nicotina. Sin embargo, vuelvo a repetir, este tipo de medicamentos también necesita el apoyo psicológico de terapias conductuales para que tengan una mejor respuesta. Otro tipo de drogas están las benzodiazepinas. No me voy a enfocar tanto en esto porque ya lo hemos visto en otras clases. Sin embargo, recordemos que sí pueden provocar abstinencia y sí pueden provocar tolerancia y dependencia como tal. Pueden tener varios síntomas o manifestaciones clínicas, entre ellas irritabilidad, insomnio, pero el problema es que pueden provocar convulsiones o delirium tremens, como ustedes vieron en las clases anteriores. Y recordemos de que estos pueden obviamente disminuir en 1 o 2 semanas y que básicamente estos también lo que hacen es provocar el efecto gratificante en el área ventral tegmental, específicamente mediado por los receptores GABA-A que contienen unidad alfa-1. El típico medicamento que usualmente se ha visto que puede provocar dependencia y que usualmente se hace abuso es el ribotril, que está disponible en forma de tabletas, inclusive de gotas, y que muchas veces se tiene acceso porque alguna otra persona lo está tomando en casa, entonces puede crearse adicción o dependencia a este tipo de medicamentos como tal. Muy importante a aquellas personas que han hecho uso de ribotril de forma crónica, prolongada, recuérdense que tiene que ser también reducción de la dosis de forma gradual para tratar la manera de evitar que el paciente pueda tener el síndrome de abstinencia como tal. Alcohol es otro de las drogas. No me voy a tampoco meter tanto con esto porque ya vimos la clase de respectivamente alcoholes. Sin embargo, recordemos que el alcohol básicamente va a alterar la función de los receptores. Muchos receptores se pueden estar incluidos. No está bastante claro cuál es el mecanismo por el cual se da la recompensa o el efecto gratificante en el área ventral tegmental. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que el tratamiento para la eliminación del etanol debe incluir nuevamente apoyo psicológico, y que también junto con esto se puede administrar benzodiazepinas, teniendo en cuenta que se deben favorecer aquellas que tienen eliminación prolongada o lenta, como es el caso del oxazepam y del lorazepam. Sin embargo, si el paciente tiene problemas hepáticos, recordemos que tenemos que utilizar otras benzodiazepinas de acción un poco más corta.
Dentro de estas drogas también que son mediadas por receptores ionotrópicos está lo que es la ketamina y la penicilina, la PCP o PCP. De hecho, la PCP ya no está disponible, lo que está disponible es la ketamina como tal, y como les digo, esta es la droga que también está disponible o de acceso libre para los anestesiólogos y que muchas veces puede provocar que ellos caigan en uso de esta droga como tal. Estas drogas también se clasifican como drogas de club, se venden con nombres como polvo de ángel, cerdo o K-Special, que también están disponibles de forma ilegal en la calle y que se pueden obtener para poder ser administrados. Estos medicamentos básicamente tienen su efecto de antagonismo no competitivo dependiente del uso del receptor NMDA, que ya lo hemos mencionado anteriormente, lo cual entonces va a garantizar de que se dé el efecto gratificante a nivel de lo que es el área tegmental, ventral tegmental. La ketamina y la PCP usualmente están disponibles como polvos cristalinos, pero como les vuelvo a repetir, en la calle puede venderse de forma líquida, en cápsulas, píldoras, que pueden inclusive inhalarse, ingerirse, inyectarse o inclusive provocar humo para su inhalación como tal. Sus efectos psicodélicos usualmente duran 1 hora. También pueden provocar lo que es aumento de la presión arterial, problemas en cuanto a la función de la memoria y también provocan lo que son alteraciones visuales. En dosis altas se han sido reportadas experiencias desagradables, inclusive que las personas tienen la experiencia de que se salen del cuerpo y que ven su propio cuerpo así como que están haciendo una visión afuera. Y también han tenido experiencias muy profundas en cuanto a la muerte, experiencias que pueden inclusive quedar marcadas por mucho tiempo, inclusive que son bastante descritas como con las personas que han tenido estas experiencias, que son situaciones que recuerdan bastante bien y que inclusive pueden mencionar cómo es que tocaron ciertos objetos o cómo es que vieron o sintieron que se salieron del cuerpo. La ketamina y la PCP no causan dependencia de adicción, como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, la exposición crónica sí puede conducir a psicosis duradera, parecida a lo que es la esquizofrenia, que inclusive persiste este efecto bastante tiempo después de haber suspendido o omitido esta droga como tal. Parte también de estas drogas incluye lo que es la cocaína. La cocaína, mucho ojo, es una de las drogas altamente adictivas. La cocaína es un alcaloide que se encuentra en las hojas de Irotoxilium coca, que es un arbusto autóctono de los Andes. Existen otras formas como por ejemplo el clorhidrato de cocaína, que es la sal soluble, que esta puede ser inyectada, absorbida por inhalación, específicamente por aspiración nasal, que es la famosa cocaína que está disponible o que está de venta de forma ilegal. Existe otro tipo de o presentación de la cocaína, está la famosa cocaína crack, que este es un cristal que se forma a partir de la cocaína y que usualmente lo que se hace es que se puede quemar y se puede fumar o inclusive inhalar. La ventaja que tiene esta cocaína en tipo crack es que su efecto es muy rápido, penetra bastante bien el cerebro y el efecto gratificante es bastante rápido, pero sí es muy corto. Y al ser muy corto, obviamente la persona que está haciendo abuso de esta sustancia va a querer tener acceso más que todo a esta sustancia para poder entonces tener constantemente esta experiencia o esta sensación gratificante que provoca esta droga. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, la crack y la cocaína como sal? La cocaína como sal es más cara que la cocaína de crack. Por eso es que la mayoría de personas que hacen abuso de drogas prefieren el uso de crack porque es un poco más barata. Lo malo, como les vuelvo a repetir, es que su efecto es bastante corto, por eso es que las personas hacen más uso frecuentemente de este tipo de drogas. Usualmente las personas que hacen abuso de drogas primero empiezan utilizando crack tipo sal, es decir, de aspiración inhalada, y al quedarse sin dinero
empiezan entonces a hacer uso de la cocaína crack como tal para su inhalación o para fumar este tipo de cristales. ¿Qué hace la cocaína en el sistema nervioso periférico? Pues inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje, por lo tanto bloquea la iniciación y la conducción de los potenciales de acción. A nivel central, lo que hace la cocaína es bloquear la absorción de la dopamina y de la noradrenalina y de la serotonina a través de los receptores transportadores. Por lo tanto, evita de que la dopamina vuelva a ser reabsorbida por la neurona presináptica, lo cual favorece que la dopamina quede presente dentro de la hendidura sináptica neuronal. También recordemos de que básicamente lo que provoca es el bloqueo del transportador de dopamina, lo cual, como ya hemos mencionado, va a favorecer a que se favorezca la concentración aumentada de dopamina en lo que es la hendidura sináptica neuronal. También se ha visto activación del sistema simpático por el uso de la cocaína, específicamente por el bloqueo del transportador tipo NET, lo cual puede favorecer a que haya un aumento agudo de la presión arterial, que también exista taquicardia y que puedan darse, por lo tanto, arritmias de tipo ventricular. Los usuarios que hacen uso de la cocaína de forma crónica pierden el apetito, son personas hiperactivas, son personas que duermen poco. La exposición también crónica de cocaína puede provocar hemorragia intracraneal. También tiene mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, infarto de miocardio y también convulsiones. La sobredosis puede provocar lo que es hipertermia, coma y también puede provocar la muerte. Entre otras complicaciones, como ustedes pueden ver en las imágenes, también hay destrucción del tabique nasal, específicamente a nivel de lo que es el uso de cocaína tipo sal, y también puede existir, como ven en las imágenes, destrucción del paladar por el uso crónico de este tipo de droga. La cocaína sabemos de que es una de las drogas que produce mucha dependencia. Inclusive hay personas que con dosis muy pocas o reducidas pueden llegar a ser adictivas. Y sí, también se ha visto que el uso de cocaína puede provocar un síndrome de abstinencia. No es tan fuerte como el observado con los opiáceos, pero sí puede provocar abstinencia. También se ha visto de que este tipo de drogas puede provocar tolerancia, pero a diferencia del resto de drogas, provoca una tolerancia inversa. ¿Qué significa esto? Que la persona se vuelven sensibles a pequeñas dosis de la cocaína. Pero entonces, ¿por qué da tanto problema? Como les he mencionado anteriormente, el problema es que la cocaína sí es cara y por eso es que la persona no tiene tanto o va a llegar un momento en que no va a tener tanto acceso a este medicamento y va a tener que hacer uso de otras drogas o inclusive necesidad de hacer uso del crack. No existe ningún antagonista para la sobredosis o la exposición crónica de cocaína. Usualmente el tratamiento es de ayuda o de apoyo y usualmente requiere mucho tratamiento en cuanto a terapia conductual por parte del psicólogo. Bueno, ya vamos terminando. Entre los medicamentos o drogas vinculadas a los transportadores de aminas también se incluyen lo que son las anfetaminas. Estas son un grupo de drogas simpaticomiméticas que son sintéticas, es muy importante mencionarlo, que son de acción indirecta y que causan liberación de las aminas endógenas como la dopamina y lo que es la noradrenalina. Dentro de estas se incluyen las anfetaminas como tal o las famosas metanfetaminas que son un poco más conocidas y que esto lo que hacen es que logran su efecto al invertir la acción de los transportadores de las aminas en la membrana plasmática. Lo que hacen entonces las anfetaminas es que son sustratos de los transportadores y lo que va a pasar es que se van a incorporar a la célula. Ya dentro de la célula lo que van a hacer es que van a interferir en los transportadores tipo BMAT, lo cual va a agotar las vesículas sinápticas en cuanto a contenido de neurotransmisores. ¿Qué significa eso? Entra la anfetamina por el transportador. Al entrar la anfetamina se une o interfiere en el BMAT y al interferir en el BMAT entonces no se van a construir vesículas de dopamina ni tampoco de norepinefrina
y por lo tanto al ocurrir la liberación de estas vesículas, si es que se formaron algunas porque no se van a formar, no van a tener en su interior la cantidad necesaria de dopamina. Pero entonces, ¿qué pasa con la dopamina? La dopamina queda disuelta de forma libre en el citoplasma y a través del mismo transportador está saliendo de forma continua en la hendidura sináptica, lo que va a favorecer a que la dopamina se encuentre en mayor cantidad y libre en cualquier momento en la hendidura sináptica sin necesidad que haya ocurrido la despolarización, que haya mandado la señal de parte de lo que es la neurona presináptica. Bueno, esto ya lo mencionamos. Las anfetaminas conducen a niveles elevados de catecolaminas que pues obviamente van a aumentar la excitación y van a reducir el sueño, que es uno de los efectos que se tienen con estos. Estos pues obviamente al provocar esto pueden provocar euforia, pero también pueden provocar movimientos anormales y de hecho también precipitar a psicosis. Los efectos que tienen sobre la transmisión de la serotonina desempeñan funciones en cuanto a alucinaciones y también en pérdida del apetito, así como también la presencia de hipertermia y también deshidratación con el uso de este tipo de drogas como tal. A diferencia de otras drogas, las anfetaminas sí son neurotóxicas, eso es muy importante mencionarlo. No se conoce el mecanismo exacto, pero la neurotoxicidad va a depender mucho del receptor NMDA y va a afectar básicamente, principalmente las neuronas de serotonina y dopamina. Las anfetaminas después de su ingestión van a aumentar el estado de alerta, como ya hemos mencionado, van a provocar euforia, agitación y confusión. También pueden provocar lo que es bruxismo, es decir, rechinar bastante los dientes y van a provocar enrojecimiento de la piel. Ojo, porque esas son partes de las manifestaciones clínicas que se pudieran observar en la emergencia al momento de que se ingresa a un paciente con sospecha de sobredosis o intoxicación por parte de anfetaminas. Los efectos en la frecuencia cardíaca pueden provocar taquicardias y también arritmias, y se ha visto que con el uso crónico sí se logra tolerancia, lo que puede provocar a una escalada de la dosis, es decir, necesitar mayor dosis. Y la abstinencia o el síndrome de abstinencia que se provoca después de suspender el medicamento va a consistir en disforia, somnolencia, en algunos casos muy marcados insomnio, y también va a provocar lo que es irritabilidad general. Bueno, lo último, el éxtasis, que también está vinculado a los transportadores de aminas. El éxtasis es el nombre de una clase de droga que va a incluir una variedad de derivados de compuestos relacionados con las anfetaminas. O los famosos MDMA. La MDMA se utilizó originalmente para psicoterapia, pero no tuvo ninguna repercusión o alguna beneficio marcado clínico, por lo cual se dejó de utilizar. El efecto principal del éxtasis parece fomentar los sentimientos de intimidad y empatía sin perjudicar las capacidades intelectuales. Y de hecho, por eso es que se crean de forma comercial. De hecho, hay laboratorios clandestinos que provocan o que sintetizan éxtasis por este efecto que puede tener y que pueden, por lo tanto, venderlo de forma ilegal. El éxtasis entonces lo que hace es que libera las aminas invirtiendo la acción de sus respectivos transportadores y específicamente tienen afinidad preferencial por los transportadores de serotonina tipo SER. Por lo tanto, van a ampliar la concentración extracelular de serotonina. Este aumento del efecto es tan drástico que usualmente se puede observar por 24 horas después de haber utilizado una dosis única de este tipo de drogas como tal. Los efectos tóxicos del éxtasis de forma aguda incluye hipertermia junto con deshidratación, que puede ser bastante grave si la persona no se hidrata, y de hecho la persona que se hidrata también lo hace de forma compulsiva y que puede también provocar problemas como trastornos de sodio. Otras complicaciones puede provocar cambios de estado mental, hiperactividad autonómica y anomalías neuromusculares, y también puede provocar lo que son convulsiones. Finalmente les dejo esta gráfica. Es un estudio que se hizo sobre el peligro que existen sobre todas estas drogas. Ojo, vean que la heroína y la cocaína son las drogas que se consideran con más peligro.
Y las que menos se consideran peligrosas, pues obviamente está el éxtasis y los famosos poppers. Sin embargo, como hemos mencionado, va a depender de las características propias de cada persona, es decir, si hay algún componente hereditario que también va a favorecer a que se dé o no el riesgo de adicción y también el riesgo de peligro al uso de forma crónica de este tipo de drogas que puedan ser adictivas como tal. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Una pregunta, doctor. ¿Y Rafael? Para el tratamiento de adicciones, ¿se puede usar algún medicamento que pueda interferir con la tirosina deshidraxilasa? Sí, hay medicamentos que se pueden utilizar para la adicción como tal. Sin embargo, es muy importante mencionar de que va a requerir un estudio muy profundo de las condiciones que están haciendo que ese paciente pueda, por lo tanto, tener la adicción. Y que recordemos que junto con el medicamento que se está utilizando para el tratamiento de adicción, debe de ir acompañado tanto de terapia conductual, es decir, psicológica, y que el medicamento utilizado tiene que ser muy bien fundamentado y calculado por parte del psiquiatra, quien es el que también tiene que dar el seguimiento para este tipo de medicamentos, Rafael. Gracias. ¿Sí, Meredith? Sí, doctor, yo quería saber si podía hablar con usted al finalizar la clase. Ok, está bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Doctor, yo solo hago una pregunta porque esta es la última clase que tenemos toda la sección antes del parcial. Okay. Corroborando, entrarían en el examen los capítulos 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32 y 42, ¿o me equivoco? No, así es. Esos son los capítulos que van a entrar, Pili. Y básicamente como que modalidad, el parcial sería algo así como lo que hicimos ahorita en el último corto. Sí, el parcial va a venir parecido a lo que se hizo en el último examen corto. ¿Y con el tiempo sería igual? No, vamos a aumentar un poco el tiempo en cuanto a las preguntas que van a requerir un poco más de análisis. Sin embargo, es muy importante recordarles que considerando que ustedes ya conocen cómo es que va a ser el examen y que va a tener un grado de dificultad que va a incluir análisis de algunas preguntas, deben de priorizar, o no tanto priorizar, sino agilizar su tiempo en aquellas preguntas que no requieran tanto análisis para que entonces ustedes no tengan tanto problema con el tiempo, ¿ok? Sin embargo, sí voy a tomar en consideración agregar un tiempo extra a lo que son las preguntas que van a requerir un poco más de análisis. Ok, súper. Y como última pregunta, también seguiría haciendo un force, ¿verdad? Porque todavía no tenemos portal. Les voy a confirmar eso a más tardar el día viernes, porque si ya tenemos acceso, o mejor dicho, ya tengo acceso al portal. Entonces es probable que sí exista la alta probabilidad de que pueda hacerse el examen a través del portal. Pero yo se los voy a estar informando el día viernes a más tardar. Si no, pues obviamente va a seguir siendo la modalidad tipo formulario en Google. Pero yo les confirmo el día viernes, ¿ok? Ok, gracias. Y solo si nuevamente, si nos pudiera mandar al finalizar las presentaciones tanto de mono como de farma, por favor. Sí, yo hoy les mando todas las presentaciones.